Bueno, pues bienvenidos a esta última parte para platicar sobre Tlatelolco. Y ahorita estamos en la parte de los basamentos históricos. Querido Mike, muchas gracias por acompañarme de nuevo. Michelle, un placer estar aquí en este recorrido mágico. Bueno, pues vamos a platicar sobre qué es lo que estamos viendo y estamos sobre las huellas del pasado, propiamente. Evidentemente Tlatelolco, mencionamos, tiene una historia que data más de 7 siglos. Los últimos estudios todavía nos mencionan que podría ser una temporalidad previa, pero bueno, eso es un trabajo de arqueólogos que arduamente siguen trabajando en este espacio de estudio. Es un espacio de investigación y lo relevante que tenemos que hacer es ir dialogando y reconstruyendo mucho de la historia primaria para ir comprendiendo qué era Tlatelolco antes de la llegada de los españoles. Claro, aquí es donde podemos... ya los hemos estado desmitificando con los previos clips. Si no los han visto, por favor, véanlos. Si ya los vieron, por favor, recuérdenlos. Que hay gente que relaciona y sigue viniendo a ver que aquí estuvo el mercado de Tlatelolco. No, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la Acrópolis, propiamente, lo que es la zona religiosa. Eso que estamos aquí observando, las pirámides, son las 7 etapas del Templo Mayor, ¿verdad? 7 etapas, y tenemos que hacer referencia. Uno de los aspectos nodales dentro de las etapas constructivas, las primeras tuvieron que ver con un tipo de edificación diferenciada de Tenochtitlan. Muchos de los elementos que tenemos actualmente conlleva una historia propia, que es parte de lo que se quiere rescatar dentro de este proceso de memoria y de reconstrucción histórica, porque precisamente Tlatelolco tuvo una historia diferenciada de Tenochtitlan, y vaya de ello en ciertos momentos su propia característica ha dado esos datos elementales. Lo primero que tenemos que situar es que tenemos que ir poco a poco modificando esta noción de lo gemelo, porque no estamos hablando dos ciudades que estén haciendo al mismo tiempo. Eran dos ciudades que tenían características que en cierto momento adoptaron una misma línea tanto constructiva y que se unieron, pero preferentemente por un suceso que tiene que ver más con la guerra, que realmente que hayan, en pocas palabras, sido parte de una misma civilización. Eran dos pueblos mexicas con dos historias distintas. No, y estamos viendo las 3 culturas propiamente. La cultura pregautémica, que lo volvemos a decir, aquí lo estamos viendo con mayor dimensión. La cultura prehispánica, la arquitectura prehispánica y la historia que nace a partir del 21 de noviembre del 64, que es propiamente el conjunto urbano. También otra de las cosas que estamos observando es el Templo Mayor. El Templo Mayor, lo hemos ya platicado en un episodio previo, llegó a ser más alto que el propio Templo Mayor de Tenochtitlan, ¿no? Es lo que hablan algunos códices. Y aparte, mucho de la investigación de Tlatelolco, iniciada por Robert Barlow, entre otros, han referenciado el mismo Marco Moctezuma, ¿no? El maestro. Parte de eso va a ser el motivo o el fondo de la pelea entre ambas ciudades. El esplendor económico, la manera de la forma en cómo se fue interpretando el tema de este desarrollo que va a existir en todo este señorío, los mexicas van a encontrar un elemento adicional que va a tener una modificación sensible a las etapas previas, preferentemente sociedades o señoríos que conllevaba un aspecto religioso, que eran como los que dominaban el destino y origen de todo, y aunque los mexicas también tenían ese centro de las deidades como parte dentro de su vida cotidiana y obviamente destino, por eso se hablaba del fuego nuevo y de la manera de cómo el mundo iba a morir, había que volver a construir o dotar de un nuevo sol para que entonces diera pie a esto que nosotros tenemos enfrente, que era un proceso cíclico distinto a lo que es la tradición europea cristiana, que es lineal la historia. Aquí era un ciclo siempre de estar dando diferente tipo de calendarios, tanto de tiempos largos, tiempos cortos, pero que todo estaba situado dentro de dualidades, ¿no? El día y la noche, la vida y la muerte. Y uno de los aspectos centrales de Tlatelolco es que va a tener el mercado como una actividad de riqueza que le va a permitir
tener los recursos necesarios y en cierta medida también este desarrollo que le va a dar un elemento adicional aparte de la conquista. Evidentemente el ejército de Tlatelolco también tuvo conquistas propias, por eso hacemos la alusión que los caballeros, que es el concepto europeo, yo les diría los guerreros águila y los guerreros jaguar. Sí. Los águila era el ejército de Tenochtitlan, los guerreros jaguares eran el ejército de Tlatelolco. Y algo muy importante que tenemos que entender es precisamente la manera en cómo el crecimiento de estas dos ciudades empezó a tener pugna por los límites, por todo lo que sería todo lo limítrofe, y esto dio pie a un aspecto central. ¿Quién era el mediador? ¿Quién era el conciliador de este proceso? Era Nezahualcóyotl. Paradójicamente, a la muerte de Nezahualcóyotl, empiezan a haber este tipo de modificaciones o circunstancias que quitaron el equilibrio. Obviamente teníamos un Hueytlatoani Tenochca, que es Axayácatl, teníamos el lado de Moquihues de Tlatelolco, y ambos querían el poder. No había hambre de más poder, de más crecimiento, y sobre todo la conquista de uno sobre otro. Esto va a motivar evidentemente un conflicto muy cruento, que va a ser la guerra entre Tlatelolco y Tenochtitlán, como hemos sabido, pero lo más importante es diferenciar que Tlatelolco, junto con el mercado, este poder económico que va a llevar y ser lo más relevante dentro de este contexto mesoamericano, va a ser muy importante situar, porque ya cuando llegan los españoles había ya una reinterpretación de la historia. O sea, parte importante de la construcción de la historia mexica, de la historia mesoamericana per se, era modificación de la dimensión mitológica y una reinvención de la historia. Claro. Entonces los mexicas se van a situar como el centro de todo, pero entonces van a encontrar una dualidad. Tlatelolco, y en este caso Tenochtitlan, el sol y la luna, un sentido más género masculino, género femenino, el tema de la reproducción y el mercado, el tema de la guerra y el sol como esta dimensión importante de los símbolos de vida y muerte. No, por eso la pirámide del fuego nuevo en el Cerro de la Estrella, para la interpretación del sol en la cultura tenochca, y aquí nos dejan el mercado, ¿no? Nos hacen los comerciantes, que el término correcto nuevamente lo recordamos, es el término de los poztecas, ¿no? Tal cual. Y obviamente tenemos que darnos cuenta de que esta distinción o separación ya es posterior a la conquista de Tlatelolco. Antes Tlatelolco también era guerrero, Tlatelolco también tenía diferente tipo de mirada propia, y que es parte de lo que también tratamos de rescatar. Estos procesos que sitúan desde las fuentes tlatelolcas cómo era Tlatelolco en su contexto, cómo fue después de la conquista por parte de los tenochcas y posteriormente de los españoles, ¿no? Situar a Tlatelolco en el tiempo y en el espacio. No, nosotros fuimos, por ello en un momento dado le llaman a Tlatelolco la tierra de los ocelotes, ¿no? Así es. El ocelote es el jaguar, ¿no? El jaguar. En un momento dado algunos investigadores, no recuerdo si Cecilio Robledo, llama a Tlatelolco como Oceloapan, ¿no? Así es, y muchos de los glifos, de los topónimos de Tlatelolco, tanto en su significado como en su iconografía, va a haber símbolos o glifos de Tlatelolco con ocelotes, en este caso jaguares, encima, y una representación también de Cuauhtémoc última, donde se van a introducir águilas, ¿no? Ajá. Entonces es muy interesante cómo, y yo haría esa interpretación, Tlatelolco se le da un sentido de la noche, más asociado al Mictlán, más asociado ahorita en el tema del Día de Muertos, muchos elementos de la muerte, muchos elementos de la noche, como hago reiteración, y bajo esa lógica, cuando Cuauhtémoc da la ordenanza después de la conquista, le da la luz y pone a Tlatelolco como el símbolo que rige esta tierra, porque Tenochtitlan ya había caído por los españoles. Ya había caído desde 1521, pero ya en 1520 vino el primer proceso de la conquista, ¿no? Que es cuando Cortés es recibido magnamente por Moctezuma, creyendo que era la reencarnación de Quetzalcóatl, ¿no? Así es. Tenemos, y hay que ser justos con Moctezuma, tenemos que hacer verdaderamente una revisión muy profunda sobre las fuentes, porque mucho de lo que estamos contando
puede ser una mirada del invasor. Ajá. Parte de este trabajo, Claro. de la nueva manera de matizar las historias, es situar perfectamente desde su contexto, desde su tiempo, muchas de estas fuentes. Ahorita, los 500 años de Cuauhtémoc es lo que se ha estado trabajando. Ha habido mucha producción y presentación de nuevas investigaciones, hasta para hablar del tema de su propio nombre, Sí. ¿no? En vez de caer, desciende, y un águila que desciende nace para la caza, para la conquista, para la presa, a diferencia del caer, que no es una derrota. Entonces, mucho de esta nueva interpretación y nuevos significados son parte central que también desde el lado de la investigación, desde Tlatelolco, está haciendo esa diferenciación con respecto a Tenochtitlan. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Reivindicar mucho de este pasado que fue preferentemente no tomado en cuenta, que fue oculto, que fue renegado, y que hoy, en este proceso de conmemoraciones, nos da pie a un aspecto muy importante. Tlatelolco tiene aquí elementos, es la zona arqueológica más grande que se tiene de la Ciudad de México, está dentro de un espacio de poder que es el centro del país, y que preferentemente todo lo indígena, todo lo originario se ha ido a las periferias, se reivindica como el folclore, la cultura popular hacia afuera. Tenemos evidentemente los elementos de estar exactamente a un lado de la ciudad española, de esta ciudad del casco del primer cuadro de la Ciudad de México, y representar que aquí, además de lo que vemos ahora de edificios dentro de un proceso de construcción de edificación moderna, hay una vasta historia atrás que tenemos que conocer. Lo tenemos que seguir conociendo, tenemos que seguir divulgando Tlatelolco, tenemos que hacer que la gente le dé otro término, ¿no? Ahorita estamos viendo la Plaza de las Tres Culturas, y lo nominal que siempre se trata de la Plaza de las Tres Culturas, pues es el 68. Casi la mayoría de los guías que he escuchado platicar desde este lugar sobre Tlatelolco habla muy poco de lo que ya hemos podido platicar, por ejemplo, ahorita y en otros de los capítulos. Ya habla más del 68. Sí, el 68 es un episodio que mucho nos duele, pero nos olvidamos nuevamente de estos 7 siglos de historia, de estos 7 siglos en los cuales pues, tenemos muchas historias, muchas anécdotas que platicar, y ya las hemos platicado propiamente. Vemos las huellas en la Plaza de las Tres Culturas. De hecho, los pisos que están en la Plaza de las Tres Culturas son las huellas de aquel 2 de octubre, son las huellas de las balas que vinieron y ahí es donde vino la investigación de qué edificios. Pero el darle el significado histórico a Tlatelolco, de todo lo que de todo lo que vemos, de la importancia que le dio Cortés, de la importancia que le dio Fray Juan de Zumárraga, de la importancia que le dio Fray Bernardino de Sahagún propiamente, que es el fundador del ex Colegio Imperial de la Santa Cruz, de esos personajes como Martín de la Cruz, Juan Bavariano, Antonio Valeriano, el propio Juan Diego, de todos los que han hecho la historia antigua y contemporánea de Tlatelolco, de los cuales vamos a seguir platicando en otros episodios. Pues es un tema que nos da para conocer que Tlatelolco es más allá de lo que nos han contado y de lo que siempre nos cuentan. Evidentemente, ¿no? Tenemos un espacio lleno de historia, muchas historias que contar, nuevos descubrimientos que ahorita están planteando nuevas rutas de análisis, evidentemente elementos diferenciadores de lo que no se ha encontrado en Tenochtitlan. Algo así característico que podemos decir es que en Tlatelolco hay la ausencia de grandes esculturas de gran tamaño, como sí se encontraron en el otro lado. La explicación clara es que evidentemente llegó un momento en que hubo un momento de diferenciación entre un señorío y otro, y tenemos que darnos cuenta que en muchos casos Tlatelolco quedó relegado a una segunda posición o un tributario más dentro de este gran señorío, ¿no? Claro, y creo que nos hemos olvidado de lo que hay aquí abajo. Y es lo que siguen investigando, ¿no? Sí, ahí están encontrando osamentas, están encontrando historias, están viendo de qué años son los que están ahí, de todos los que están averiguando, ¿no? De esta investigación. Es interesante mencionar que aquí en Tlatelolco, a pesar de ya... El proyecto Tlatelolco inicia en el 44 con Robert Barlow, Antonieta Espejo,
En el 58 se enriquece cuando viene el proyecto de construir una unidad habitacional aquí. ¿Sí? Viene Eduardo Matos Moctezuma, de hecho aquí fueron sus pininos. Era un asistente. Y aquí encuentra el templo de Ejecatl-Quetzalcóatl, y decir aquí es porque porque lo derriban para abrir el eje central. Bueno, aquí la paradoja está enterrado. Sí. Esa es la razón de esta construcción como elevación. ¿Por qué? Precisamente para dejarlo soterrado. Sí. Entonces aquí encuentra Procopio García, el Plato Cauchecali, el vaso de corazones. Luego viene el 68, cuarto de las investigaciones. Hay libretas de campo que están perdidas después de que se guardaban en el exconvento. Ahí estaban guardadas. Algunas están en el Museo de Antropología. Las otras están perdidas por eso del 68, que viene la ocupación y lo convierten en espacio de resguardo de los detenidos que hubo en la manifestación del 2 de octubre. Y en el 87, nuevamente Matos Moctezuma dice, vamos a volver a buscar la historia de Tlatelolco. Viene con Salvador Guillén, viene con otros arqueólogos muy interesantes, lo que hay que conocer de ellos, que ya llevan casi 40 años y la investigación no para. Así es, evidentemente es un espacio inacabable, continúan las investigaciones hasta la fecha, estamos esperando los nuevos descubrimientos, sobre todo para darle cuerpo a la historia, a la narrativa de cómo era Tlatelolco previo. Ahorita de las primeras etapas constructivas se está dando una pequeña evidencia de que es probable que tengan origen tolteca, porque era diferente. Tan es así que evidentemente hay elementos que sitúan a Tlatelolco sobre ciertas particularidades y mucho de lo que quizás ya sospechábamos, de que cuando llegan los mexicas se asentaron encima de otro Teocalli que ya existía previamente, ¿no? Que eso es parte central de lo que estamos, y sobre todo los investigadores del INAH están en este proceso de investigación. Es lo que están averiguando, ¿no? Desde el año 900, la población. Está haciéndose cálculos previos, obviamente, a lo que se conoce hasta la fecha. Bueno, Miguel, pues por esta ocasión terminamos esta primera parte, esta primera serie de videos. Hicimos 6. No sabes cómo te agradezco. No, un placer compartirles y bueno, invitarles a venir a Tlatelolco. Es un espacio lleno de historia, llena de cultura y lo más importante, que al final el patrimonio también se habita, y quienes habitamos este espacio estamos llenos de todos estos elementos que conforman nuestro día a día. Y esperamos que, Miguel, si nos puedes en alguna otra ocasión acompañar nuevamente, vamos a solicitar nuevamente tu compañía, a lo mejor en un tiempecito, porque es que no vamos a dejar de estudiar eso, como bien lo dijiste. Estamos habitándolo y la historia sigue. Así que hay que seguirlo divulgando. No, pues muchísimas gracias. Al final es una historia viva, es una memoria viva. Y al ser viva, evidentemente se está resignificando y reconstruyendo. Muchas gracias por todo, Miguel. Un placer. Gracias. Y pues no olviden seguir a Miguel Mares. Mike Mares en redes sociales, Facebook, Instagram, X. Cuando gusten cualquier cosa de todo lo que se tiene de trabajo de investigación, ahí me pueden contactar. Y pues creo que no lo hemos mencionado en otros capítulos. Yo soy Michelle Altamirano, pero también llevamos una página que se llama Tlatelover, en la cual vamos a seguir difundiendo este patrimonio vivo que es Tlatelolco. Muchas gracias. No olviden, por favor, compártanlo, por favor. Denle todos los seguimientos posibles para que esta historia no se pierda y la podemos seguir escuchando a la gente y la podemos seguir platicando. Muchísimas gracias por todo.